Bienvenidos. El título del programa representa lo que votó el Ecuador. Constituyente sí. Lo que está discutiéndose es por cuál vía. Porque además, a juicio de los especialistas, hay por lo menos dos. Una que implicaría 3 elecciones para aprobar el llamado a esa constituyente, luego para elegir los integrantes o asambleístas y luego para aprobar el producto que salga de ella, la nueva constitución. A juicio de otros, en cambio, no necesariamente. Bueno, es vital discutir ahora la vía, porque los otros 2 elementos claves, ¿para qué? Están claros. Hay que sistematizarlos, enumerarlos, priorizarlos, etc. Diría que muchos tienen consenso. ¿Y por qué más todavía? Hemos vivido 17 años de abusos, malas interpretaciones y retrasos por un texto que responde a un esquema claramente ajeno al nuestro. Para solo citar 2 elementos, hicieron 5 funciones en vez de 3, la de transparencia y la electoral, y armaron ese mamotreto del CPCCS en el cual seguimos trabados todavía, sin que cumpla su objetivo, que era participación ciudadana y combate a la corrupción. Este debate que hoy empezamos es tan necesario como largo. Y para eso les recuerdo lo que ya habló sobre esto uno de los mayores impulsores de una vía expedita y audaz para esto, que a juicio de él permite el artículo 444 de la Constitución, el doctor Roberto López Moreno. Si una asamblea legislativa sigue haciendo leyes que van a colisionar con la nueva Constitución, no tiene ningún sentido, porque ni siquiera saben qué texto hay en la Constitución. Absolutamente nueva. Cierto. Entonces dejemos la lógica, las reglas de la imposible. Convocatoria a la consulta deberían decir que la asamblea cesa. No, se suspende, porque a ver, eso sí es antidemocrático. Cesarla o disolverla, no señor, porque en la Constitución del Ecuador la disolución solo está permitida en el artículo 148. Eso sería una arbitrariedad y un exceso de poder. Ya, la convocatoria, ¿qué debería decir respecto a la asamblea con las reglas que hace el convocante presidente? Le doy la pregunta. Debe entrar inmediata vigencia a la Constitución de 1998 con las reformas que propondrá la función ejecutiva a la constituyente sin plenos poderes, que se convocará solo para reformar la Constitución. ¿Qué logramos con eso? Ponemos en inmediata vigencia la Constitución del 98, o sea, ese es el texto base con el que se trabaja, y eso nos resuelve todos los problemas que no se resuelven con una consulta popular, porque la consulta popular sobre el sistema bicameral no quita que nos sigan matando en las calles, ni todo lo demás. ¿No? Vamos en orden. Ya. Al decir esto, que entra en vigencia la Constitución del 98, esa Constitución regirá hasta que la constituyente haga la nueva Constitución. No. Entra en inmediata vigencia una vez que se trabaje el proceso constituyente con las reformas que presenta el Ejecutivo, pero que también presenta la ciudadanía. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Como vieron, el doctor Roberto López Moreno proponía hace 4 años una vía mucho más audaz que ahora, según sus artículos y últimas entrevistas, ha girado
a una más viable, diría yo, porque poner de repente en vigencia la Constitución del 98, en los términos que él mencionaba, para muchos implica una regresión de derechos, porque no reconoce otros que están vigentes ahora. Y como la Constitución actual, según la cual sería la constituyente, prohíbe una regresión en aquello, no sería aprobado por la Corte Constitucional. ¿Pero qué? ¿La Corte Constitucional tiene que aprobar el estatuto, las reglas, los antecedentes, las preguntas? No, ¿por qué no lo hacen ellos mismos? Que a cada rato se permiten interpretar la Constitución como les da la gana, no como dice la letra de la Constitución. Bueno, todo eso y más vamos a analizar en la próxima hora, sin agotar el tema, porque haremos varios. Y habrá una semana solo sobre constituyente, con un constitucionalista, el doctor Carlos de Tomaso, quien es panelista de Radio Centro, abogado que ejerce su profesión y articulista del Universo. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Doctor Carlos de Tomaso, bienvenido. Sin perjuicio de que usted quiera referirse en cualquier momento del programa a dos de los aspectos que mencioné, ¿para qué estamos haciendo una nueva Constitución? ¿Por qué estamos haciendo una nueva Constitución? Como dije, en aquello incluso hay ya algunos consensos básicos. Centrémonos en la vía. Si lo que se quiere es lo que ha esbozado el presidente, un cambio profundo, ¿cuál debería ser esta? Pues si es que decides ir a una asamblea constituyente, Carlos, es para promover una reescritura de la Constitución, para lo cual una asamblea constituyente tiene todos los poderes para escribir todo el texto de una nueva Constitución. Y eso significa que vamos a necesitar tener amplios debates de todas las partes de la Constitución que hoy sentimos que está obsoleta, fracasado, que no ha cumplido los objetivos. Entonces, ¿la orgánica y la dogmática? Es que no puedes tú separar las cosas, porque también lo uno ahí está compenetrado con lo otro. Por ejemplo, hay derechos sociales como la educación y salud que dependen en mucha medida de que funcione la parte orgánica. Entonces, no se puede, para mí no estamos ya en un momento de hacer parches, sino que necesitamos sentarnos a hacer un nuevo acuerdo social de muchísimos temas, no solo de eso. Yo acá te puedo mostrar 20 temas. Ya, parches serían esas preguntas que se aprobaron hace algunos años, 9, por parte de la Corte Constitucional, que pueden ir directamente a consulta, o parches serían esas otras enmiendas que se llevó a la Asamblea por parte de un grupo de firmantes donde estaban Hernán Pérez Luz, Pablo Dávila, Rosalía Arteaga, Simón Espinosa, entre los que recuerdo. Parche significa que no haces una reescrituración de la Constitución, sino que haces modificación a partes. Para eso hay dos mecanismos, uno de mayor volumen en cosas menores, que es la enmienda, y el otro es la reforma. Te permite hacer modificaciones a cierta parte, a la ventana, a la puerta, pero nosotros necesitamos una casa nueva. Ok. Casa nueva significa nueva Constitución. ¿Cuál es la vía? Vamos a desarrollar enseguida. Está claro. No reforma, no enmienda, no un cambio parcial de la Constitución, sino de la dogmática orgánica, ha dicho el doctor de Tomaso. Les recuerdo antes de proseguir que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Gracias siempre por el extraordinario seguimiento que nos han dado, el de ayer y el de anteayer. A mí me sorprendió el de lunes, donde hablábamos de en dónde y cómo ganó Noboa. Estamos en Extinto de Cable por Canal 15 de Vito TVO, que es Canal 15 o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, Manavisión. Corresponde a Canal 9, solo en Manaví ya señal abierta. Y como ayer perdimos con Universitario, una MLCista ha venido de amarillo.
María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, en DirecTV, en Canal 177, CNT, Canal 12, TV Cable, Canal 69, Claro TV, Canal 30, Cable Unión, Canal 9. Y el número aproximado de hogares que a esa hora se reúnen a través de estas cableras para ver nuestro programa es aproximadamente 40.000, Carlos. En radio nos pueden seguir por 101.3, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales FM. En Manabí, Candela con K, 89.3 FM. En Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, La Bonita del centro del país. Desde Riobamba, 89.3 FM. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. En el siguiente reportaje de TC Televisión, realizado por Isaías Cruz, pone en contexto lo más actual del renovado anuncio del gobierno sobre una asamblea constituyente. La promesa de refundar el país mediante una reforma estructural se perfila como uno de los principales proyectos del gobierno reelecto. Daniel Noboa ha reiterado su intención de convocar una asamblea constituyente en su nuevo mandato, con el objetivo de transformar el sistema político, fortalecer la seguridad y modernizar la justicia. Parte de la constituyente reformas al COIP, que es el Código Integral Penal. En este momento un preso tiene mayor cantidad de derechos y beneficios que un joven desempleado. Desde el Ejecutivo se contempla que la sede de la constituyente sea Riobamba, ciudad donde se redactó la primera constitución del Ecuador en 1830, como un símbolo de retorno a las raíces constitucionales. Hay mucha tela por cortar ahí. Yo sí quisiera que en los próximos días vamos a ir debatiendo un poco más. Estamos ya empezando a darle una forma a esto. Sin embargo, la propuesta genera interrogantes sobre su alcance real. El analista político Esteban Ron advierte que según un dictamen previo de la Corte Constitucional, el mecanismo no tendría plenos poderes. Si es que el Estatuto de la Constituyente establece un mecanismo de selección de constituyentes, de asambleístas constituyentes, se tendría que ir nuevamente a votaciones para la selección de los mismos. Una vez con esto, la Constituyente empezaría a funcionar. Terminado este proceso y según lo establecido en el Estatuto, pasaríamos a la votación de salida, es decir, a la aprobación de la Constitución. Entre los cambios que podrían discutirse también suena la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una institución cuestionada por su falta de resultados y escándalos constantes. Eso nos lleva a dos puntos siguientes. ¿No debe ser de plenos poderes la Asamblea Constituyente? Es una pregunta buenísima, porque depende a qué le llames plenos poderes. Cambiar cualquier cosa. Es que eso lo tienes. Como fue la de Montecristi. Es que cuando la Corte Constitucional en su dictamen del 2021 se refiere a que una asamblea no puede ser de plenos poderes, señala que es una asamblea que no podrá paralelamente legislar, ejecutar leyes o juzgar. Es decir, no está diciendo que no tiene capacidad para redactar por completo una constitución, lo que está diciendo es que paralelamente no puede ejercer otras funciones. No, tres cosas. Como usted sabe. Por ejemplo, como dice, legislar, ejecutar leyes o juzgar. Por ejemplo. Entonces, es decir, que cabrían otras cosas. Entonces. Equivalentes a esas. El 444 te dice que el mandato es para que redacten una constitución. Y para esa redacción. Una nueva constitución. Sí, para esa redacción de la nueva constitución, esa constituyente va a poder tener plenos poderes. Cuenta con plenos poderes para efectuar el cambio constitucional, porque lo contrario sería absurdo. Pero dice, ¿para qué son los plenos poderes? Pues lo que usted mismo está leyendo. Plenos poderes para el cambio constitucional. Completo. No puede hacer mandatos como la de Montecristi, que dijo no se le puede administrar justicia a los reclamos de Isaías, va indultado un violador y todas las cosas que hicieron. La Corte considera plenos poderes a justamente hacer actividades distintas a lo que no sea redactar una constitución. Pero también hay que decir algo, porque tenemos que poner sobre la mesa todo. El artículo 444 no tiene esa distinción o esa limitación de que no puede ser de plenos poderes. Jamás, nunca pone esa limitación. Es la Corte, en su jurisprudencia, la que dice que no debe ser de plenos poderes porque podría pasar a ser juez y parte o podría hacer actos que queden fuera de control. Pero
para poner las cosas en su contexto, el constituyente del 2008 no limita a esa asamblea para que no sea de plenos poderes, lo limita la jurisprudencia de la Corte. Y por eso mismo que usted narra, ¿qué prevalece? ¿Lo que dice la Constitución en su letra o espíritu, o lo que interpretan estos señores ajenos a lo que dice la Constitución? A mí me gusta mucho un voto salvado, un voto concurrente que hizo Carmen Corral, hoy vicepresidenta de la Corte Constitucional, en el que dice que desconocer que una asamblea constituyente cuenta con plenos poderes para efectuar el cambio constitucional devendría en reducir la posibilidad del pueblo soberano de ejercer el poder constituyente originario transformador. Otra vez, pero desconocer que una asamblea constituyente cuenta con plenos poderes para ejercer el cambio constitucional. O sea, para ese cambio constitucional tiene plenos poderes. Sin duda. Y para nada más. Ahora, perdón, ¿qué es el cambio constitucional? ¿Cambiar la redactar Constitución? una nueva Constitución. Entonces, no tiene ningún límite en redactar la nueva Constitución. Ok, entonces estrictamente, o como se lo ha entendido convencionalmente, no es de plenos poderes. Como la de Montecristi, para hacerlo más claro, no es de plenos poderes. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, no podría. Repito, no consta eso en la Constitución. Entonces, ni de acuerdo al 444. Es la interpretación de la Corte y de su jurisprudencia la que ha establecido que entienden que no podrá ejercer otras cosas. Ahora, algo más hay que decir. Permítame antes de leer el 444 que usted está citando. Constituyente. La Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por la Presidenta o el Presidente de la República, por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional o por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral. La consulta deberá incluir la forma de elección de los y las representantes y las reglas del proceso electoral. La nueva Constitución, aquí no habla de la Constitución reformada, la nueva Constitución, y como dice Carlos de Tomaso, la en nueva ambas casa. partes, total, la nueva casa. Para su entrada en vigencia, requerirá ser aprobada mediante referéndum con la mitad más uno de los votos válidos. Aquí no dice si es que es de plenos poderes. No. Si fuera, debería decir, pues. Sí, pero no lo dice y la Corte dice que no es de plenos poderes. Okay. O sea, hay que poner los hechos, por eso digo, no está en el texto constitucional, está en la jurisprudencia. Ahora, algo muy importante, tú me preguntabas al principio si en la parte dogmática también puede hacerse modificaciones, y yo te digo que la Constituyente tiene plenos poderes para redactar completa la Constitución, sí, pero también hay unos parámetros. No es que el poder constituyente es omnipotente. ¿Puede dejar sin efecto algunos derechos? ¿Y crear uno de nuevos? los parámetros que tiene que respetar la Constituyente al redactar la nueva Constitución, por ejemplo, es todo el desarrollo del sistema de derechos humanos. Es decir, si la nueva Constitución dice que no existe el derecho de la naturaleza, ¿puede hacerlo? Te voy a poner un ejemplo. Hubo un artículo de la Constitución de Chile que fue demandado ante la Corte Interamericana como un artículo violatorio de derechos humanos. Y la Corte Interamericana le ordenó a Chile reforma ese artículo. Es decir, como diciendo, los derechos están por encima del texto constitucional incluso. Y Chile reformó ese artículo de la Constitución. Conclusión, la nueva Constitución no puede disminuir ni tocar ninguno de los derechos vigentes. En su núcleo esencial. Los derechos tienen un núcleo esencial y hay otros tipos de cosas que pudiera regularse. Es decir, eso ya es una materia un poco más profunda, pero en esencia, el núcleo esencial de los derechos no deberían verse afectados en un proceso constituyente. Deme un ejemplo. Por ejemplo, yo puedo regular a la propiedad con su núcleo esencial, pero puedo dar factibilidad para que en una ley se regulen, por ejemplo, los usos que se puede dar a una propiedad, los alcances, las alturas, etcétera. Es decir, hay cosas que forman parte de la protección constitucional de un derecho que son intocables y hay cosas que son o pueden darse regulaciones. Voy un poquito más allá y me invento un caso. Si un condominio, un departamento, una casa, no ha sido utilizada ni ha usufructuado de él su dueño, salvo en la plusvalía que pueda tener durante 10 años, ¿podría una disposición decir, no, esa casa será expropiada? Para mí eso afecta el núcleo esencial del derecho a la propiedad. Sino esa casa debe ser vendida al Estado para que la destine a un fin social con una afectación
mínima del 20% de su valor. Si estudiamos el núcleo esencial del derecho a la propiedad, vamos a mirar que una de las cosas es la libre disposición del propietario. Entonces eso pudiera afectar el núcleo esencial. Por eso digo, cada derecho tiene una zona protegida. No todo lo laboral es intocable. No todo lo de el aspecto de la vida es intocable. Hay cosas que son protegidas constitucionalmente por la teoría de derechos humanos y otras cosas que son susceptibles de regular. Me siento en clases con usted y lo celebro. Cuando lo oigo me da ganas de volver a derecho constitucional. Me dieron dos ilustres juristas de eso, Luigi Tovar Donoso y Patricio Quevedo. María Clara. El doctor Ricardo Noboa Bejarano, ex diputado, ex ministro de Industrias y también candidato presidencial, tiene claro que el proceso constituyente debe darse rápido y cree que debe partir de algún documento que debe de tenerse ya previamente elaborado. Tiene que proponer una reforma política seria. ¿Qué vamos a hacer con la Constitución? Vamos hacer una asamblea constituyente. Bueno, ya lo ha dicho, ya está el camino. Entonces, sí, ya lo ha dicho. No discutamos por hacerla o no, sino cuál es el mejor camino para hacerla y que salga bien. Ok, esto significa que tiene que haber otra elección. Porque tienes que elegir representantes a esa asamblea. Con otras reglas. Mientras más rápido, mejor. Sí, porque a medida que el tiempo pasa, te vas desgastando. Ok. Entonces, esto tiene que ser muy violento. La idea está allí. Aprovecha la vía. Deberían de tener ya cocinado más o menos el tema para ver cómo se va a elegir. La Asamblea Constituyente, ¿qué va a hacer? ¿Va a dar toda una nueva constitución o va a entrar a reformar la parte orgánica de la Constitución y no la parte dogmática de la Constitución? Solo esa. Son correcto. cosas que hay que definir. Ok, ya usted las ha definido. Una de las prioridades de una asamblea es eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, para eso está en la parte orgánica, no hay problema. Para eso necesitas una constitución, para eso necesitas una asamblea constituyente. Okay. Entonces, yo creo que eso, desmontar Montecristi, al menos en toda la parte estructural, como lo han venido diciendo algunos analistas, es fundamental. Ya ha establecido el doctor de Tomaso que desmontar Montecristi debe ser integral, la parte orgánica y la parte dogmática. Vamos a la otra parte que hablaba ahí Ricardo Noboa. Inevitablemente una nueva constitución entraña 3 elecciones, como cité al principio. Pienso que sí. ¿Por? Porque tú tienes en las normas que ha dictado la Corte Constitucional, tienes primero hay que ir a una llamamiento a votación para ver si estás de acuerdo a ir a una asamblea constituyente y con estas reglas y con esta composición y con este proceso. Si la gente acepta, viene la segunda parte, que es elegir a los constituyentes. Si tú te fijas en el 444, habla de un proceso electoral, es decir, que al menos una composición de la Asamblea Nacional va a tener que ser electa en un proceso electoral. Utiliza la palabra proceso electoral. Entonces, tú vas a tener un segundo periodo o un segundo llamamiento a votaciones para elegir a los constituyentes. Ahora, yo pienso que el artículo te da para que no todos los constituyentes sean elegidos de manera de voto directo. Para mí, yo soy de la idea de una composición mixta. Un grupo de constituyentes voto directo y otro grupo de constituyentes que sean nominados de distintos sectores. Enseguida volvemos para desarrollar más ampliamente esa creativa fórmula. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, la opinión del ex vicepresidente Otto Sonnenholzner y también del doctor Hernán Pérez Luz respecto a la urgencia de una constituyente. Al aprobar un nuevo mandato de Noboa, el país aprobó también una de sus ofertas públicas, Asamblea Constituyente. ¿Para qué y por qué? Se ha debatido 17 años con acuerdos en los grandes temas. Hoy, el desacuerdo, incluso entre sus partidarios, como estamos viendo aquí, está en la vía. El cómo. Si es como siempre, mejor lo dejamos. Sigamos creciendo. Inigualable.
nosotros estamos en una ubicación estratégica. Como usted lo menciona, el futuro aeropuerto de Guayaquil está a menos de 4 kilómetros de donde nosotros estamos, y aparte la importancia de estar cerca de los puertos. Por eso es la visión de este proyecto. Hemos podido llegar a tener un diseño moderno y vanguardista en el cual hemos integrado las áreas de almacenamiento y oficinas, de tal punto que tengamos un producto que satisfaga la necesidad de las empresas para optimizar su cadena de valor. Nuestro diseño no solo está buscando complementar las necesidades de las oficinas, sino también poder satisfacer a sus colaboradores. Y actualmente somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. En OX Sport Agency impulsamos el talento deportivo al máximo nivel. Ofrecemos asesoría integral desde gestión de proyectos hasta marketing deportivo. Conectamos a nuestros deportistas con oportunidades globales y les preparamos para brillar. Unimos pasión y estrategia para que cada atleta alcance sus metas. Únete a OX Sport Agency y lleva tu carrera al próximo nivel. Contáctanos hoy. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que pueden seguirnos por OnePlus, canal 14, WUAN, signo de más, ese es OnePlus, como si fuera nombre chino. Les decía que es canal 14, en cualquiera de las 3 cableras que lo reproducen, eso sí, al día siguiente, el reprise es mañana, 6 de la mañana. Extinto de cables, CNT, Claro TV. Y Zapping, canal 41. El periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su portal principal y página de noticias. Apenas terminamos. María Clara. Volvemos al tema con el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner. Aquí en este programa reconoció la trascendencia que podría tener una constituyente, pero creyó oportuno también advertir que hay ciertos riesgos. Parece que vamos a ir a una constituyente, parece que íbamos a ir independientemente de quién gane, porque también lo proponía el correísmo. Correcto. Entonces, ¿cuáles son los 3 temas para mí que se deben de tratar? El institucional, el económico, citando un poco al ministro de Economía, y el tema de garantía de derechos, citando un poco a lo que se refería el presidente respecto a los delincuentes teniendo más derechos que los ciudadanos honestos y decentes. ¿Cuál es el origen de la constituyente del 2008-2009? La necesidad de refundar el país para arrancar de las manos de la partidocracia el control de los poderes del Estado con el cual se han tomado todo en el Ecuador, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Que ese fue el espíritu. Con ese discurso fuimos a la constituyente. Y el resultado fue traérselo a partidarios de ellos a través del El resultado fue quitárselo a la partidocracia para crear un fraude institucional en el que son ellos los que deciden qué se hace y qué no se hace en función de la visión de un partido. O sea, un fraude institucional, ¿por qué? Porque no tuvo nada de ciudadana, mucho menos de meritocrático, y lo estamos viendo ahí grabado. Entonces, ¿vamos a una constituyente a qué? A limitar ese tipo de instituciones, que es lo que propuso el expresidente Lasso y no tuvo éxito en esa propuesta en la consulta popular. Como decía al principio, y ustedes ven en ese fragmento, en el por qué, para qué, estamos de acuerdo, los grandes sectores, hay coincidencias básicas y consensos mínimos. En lo que no estamos de acuerdo, y me incluyo, es en la vía. El doctor Tomaso cita el 444 diciendo que habla de un proceso electoral. En efecto, la consulta deberá incluir la forma de elección de los representantes y de las representantes. Forma de elección. No dice debe ser por elección universal. Y las reglas del proceso electoral. No dice, y las reglas de las elecciones. Procesos electorales hay en los cuerpos colegiados, en los organismos institucionales. ¿Por qué lo entiende usted como elección abierta? Primero porque se trata de una constituyente en el que todos tienen que tener al menos un mecanismo para poder participar. Ahí está la gran equivocación. Por eso, ¿todos? Esos son los criterios. ¿De quién? ¿Todos? El mío es ese. El mío no, es... es otra cosa. El mío es que siendo con una fórmula mixta, el ciudadano que no forma parte de ningún gremio y que simplemente quiere participar, tiene que tener una puerta. Entonces... O sea, usted democratiza completamente el mecanismo de elección pero no al 100%, para un grupo de componentes. Exacto, no al 100%. Ya, y para ese grupo de componentes, ¿usted les pondría ciertas restricciones o requisitos que sean más allá de tener la edad y estar en ejercicio de los derechos políticos? Te permite
el 444, establecer los requisitos. Me parece que en ese grupo, dentro de la fórmula esta que yo tengo en mi cabeza, el grupo que puede participar en un proceso electoral tiene que tener unas bajas exigencias de requisitos para que pueda haber mayor democratización en la participación. Por ejemplo, ¿cuál es la baja exigencia? Por ejemplo, una edad. ¿Ya? ¿Uno? Una edad. ¿Qué significa algún nivel de madurez? Un nivel de madurez. ¿Alguna trayectoria profesional o pública? No todo el mundo tiene oportunidad de una trayectoria profesional o pública. Creo que para los otros miembros de la Asamblea que yo pienso que en esta fórmula mixta, cuando yo le digo a un gremio o a una función del Estado, o le digo al Instituto de Seguridad Social, o le digo a los sindicatos, ahí sí puedo decirles, nomínenme personas que tengan estas características. En esa fórmula, ¿quién los elige o selecciona? ¿Esos son por votación universal? Puedes tú tener una variación y puedes como crear fórmulas. Una fórmula puede ser que los gremios ponen a disposición 10 candidatos, de los cuales la Asamblea tiene que elegir 3. O directamente se hacen elecciones reguladas por el Consejo Nacional Electoral de tal gremio o de tal segmento. Ok, usted está restableciendo el mecanismo que hubo en la Constitución de 68 senadores funcionales. Es decir, habían algunos por la Fuerza Armada, otros por los gremios de la producción, para darle más representatividad en esa época al Congreso. La Corte te dice que, y la doctrina constitucional te dice que una constituyente tiene que ser un mecanismo de democrático ultra participativo. Si yo abro elecciones... Por eso estamos en la mierda, porque pero cualquier hijo de vecino que cree tener buenas ideas, se postula, es popular, baila muy bien reggaetón y es asambleísta. Si yo te dijera que queremos una Asamblea Nacional que represente a todo el país, hoy están ahí representantes básicamente de 2 partidos políticos, pero probablemente no hay nadie que represente a un sindicato, no hay nadie que... Entonces, en esta fórmula mía mixta, los otros yo aseguro que un sindicato pueda tener representantes nominados por ellos. La fórmula tiene representatividad directa, alta. Que sé que esa persona representa a los afiliados del Seguro Social. Ok, pero no necesariamente idoneidad para esa función. El otro componente, ¿cómo se elegiría? Un componente, elección general, ¿no es cierto? Sí. Con votación, que tiene que ir a un proceso electoral, y los otros componentes, por ejemplo, la mitad de la Asamblea que vengan con nominados de distintos sectores, incluido el sector público, pero también el sector privado. ¿Qué escoge quién? La Asamblea Nacional, para mí, si tú vas a nominar para que alguien escoja, el órgano que tiene representación es la Asamblea Nacional. Pero también puedes hacer simplemente que el sector escoja. Que, por ejemplo, las cámaras de industrias hacen un proceso regulado y controlado por el Consejo Nacional Electoral, y ellos te dicen, estas han sido las personas elegidas para eso ir tiene a una la ventaja. constituyente. No hay que ir a elección universal popular abierta. En la segunda parte, en el bloque que viene nominado, pero en el bloque que tiene libre participación tienes que ir a un proceso electoral. Ok, sigamos avanzando, María Clara. Lo hacemos ahora con el doctor Hernán Pérez Luz. Fue parte de un grupo que recogió firmas suficientes para enmiendas a la Constitución que ya están en la Asamblea desde hace varios años y podrían salir adelante actualmente solo con 77 votos. Pero no por eso se descarta el aporte que podría significar una constituyente si se realiza en función del país y no de la coyuntura del gobierno. Tenemos un extracto de la entrevista de Ecoavisa. Son casi año y medio que se le va a consumir al país, año y medio, 2 años, entre la convocatoria a la consulta popular de si queremos o no una constituyente. Eso va a haber elecciones, tiene que haber una campaña electoral, tiene que haber opiniones en pro y en contra. Luego tendrá que elegirse a los constituyentes, a los asambleístas que son a los que democráticamente van a preparar el nuevo texto constitucional. No queremos aquí que la constitución ahora sea, por decirlo, la constitución del actual gobierno. No queremos constituciones ad hoc para el beneficio solamente de determinados políticos. Queremos que ya la constitución sea de todos los ecuatorianos. Queremos una constitución de largo alcance. Y para que sea de todos los ecuatorianos tienen que participar todos los ecuatorianos. Para eso es un sistema representativo. Y el mecanismo de Carlos de Tomaso es representativo, porque tiene un problema, el que él mencionaba al principio. Nos va a tomar esta vaina año y medio, 2, con todos los riesgos que eso pero significa. La reflexión es como que yo te diga que tienes la pierna dañada
y te diga, infíltrate, síguete infiltrando, o quieres operarte y solucionar el problema. Si te operas vas a tener un año de recuperación, sí, pero vas a estar nuevamente haciendo deporte con una operación. En cuanto a la integralidad del cambio está claro. Entonces no hay más tiempo que perder. Pero en cuanto a la celeridad... Hemos estado desde el año 2000, desde el 2016 ya empezamos a decir que la Constitución necesitaba ser modificada. Estamos ya en 2025, con este espíritu de que no toquemos, que implica 3 elecciones. Sí, implica gasto, sí, pero en año y medio podemos tener. Y mire, es que, perdón, antes de eso, el tiempo conspira contra el objetivo. Si se quiere hacer una reforma integral y profunda como la que usted avisora, y es en año y medio, 2 años, olvídate de la vaina, le das todo el tiempo al correísmo que tuvo 43% de votación para reconstituirse y divertirse. Bueno, pues el país no vive a costa de lo que haga o no haga el correísmo, sino debemos estar a costa de lo que queremos que sea el Ecuador. Y tendremos pues que todos sumarnos a dar ideas, a traer las mejores mentes, las mejores ideas, porque ese es el país. Enseguida más con Carlos de Tomaso sobre esto. Ok. ¿Cómo formar esa sumatoria de ideas que es tan valiosa, que yo considero que en gran medida ya hay, que alguien las tiene que organizar, interpretar, sistematizar, resumir, articular? Pero ya hay. ¿Qué hemos pasado haciendo desde 2016? Desde el encomencipio, como diríamos los montubios en Manaví, viendo para qué fue hecho este mamotreto, debatiéndolo. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, se advierten los peligros de una constituyente cuando el correísmo es una fuerza viva todavía, nada menos que con el favor del 43% de los ecuatorianos en la última elección. Al aprobar un nuevo mandato de Noboa, el país aprobó también una de sus ofertas públicas, Asamblea Constituyente. ¿Para qué y por qué? Se ha debatido 17 años, con acuerdos en los grandes temas. Hoy, el desacuerdo, incluso entre sus partidarios, como estamos viendo aquí, está en la vía. El cómo. Si es como siempre, mejor lo dejamos. Primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y como siempre les recuerdo que la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver en los Estados Unidos a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. En ella se conectan alrededor de 12 a 15 mil hogares para ver nuestro programa y en España la puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Retomando el tema de la noche, veremos ahora que la periodista de Radio Sucesos 101.7, Verónica Larrea, en Quito, anticipó aquí, en este programa, sus reservas respecto a la constituyente. Veámoslo. Cabe una constituyente en estos momentos en el que el país afronta crisis profundas de seguridad, de desempleo. Quizás en lo personal yo creo que podría ser un arma de doble filo una constituyente. Más bien creo que el presidente debería centrarse en resolver esos problemas urgentes que necesita el país y quizás cambiar cosas que no están funcionando. Por ejemplo, el famoso Consejo de Participación Ciudadana del que, bueno, no se ha mencionado que se puede hacer. En todo caso, refrendar, reformar las cosas que se pueden hacer a través de enmiendas quizás, pero tal vez no es el momento para una constituyente ahora mismo.
Y para absolver esas dudas de que tal vez no sea el momento, hay otro elemento, aparte de cuántas elecciones y los tiempos que hemos tratado algo. Es el mecanismo si debe ser consultado o no. Nada de eso dice el artículo 444, según el cual se va a convocar. Dice, la consulta deberá incluir la forma de elección de los representantes y las representantes y las reglas del proceso electoral. No dice los mismos que deberán ser aprobados o consultados a la Corte Constitucional. De eso habla el 104, pero en referencia a 3 disposiciones anteriores que no tienen que ver con constituyente. Dice, en todos los casos se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas. Y habla también en el 147, numeral 14, donde dice, si rayé bien la Constitución, convocar a consulta popular en los casos y con los requisitos previstos en la Constitución. ¿Quién ha dicho que el estatuto? ¿Cómo empieza el artículo 444? Dice, la Asamblea Constituyente será llamada por consulta popular, ¿no es cierto? Permítame, señor presidente, le leo. La Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Perfecto. Ahora leamos el 438, numeral 2. ¿Qué dice el 438, Enseguida, señor numeral presidente, 2? leo el artículo pertinente 438, numeral 2, si usted me da tiempo para mover estas páginas. 438, leo el artículo y luego el numeral, señor presidente. Dice, si me logro ordenar con estos si quieres papeles. lo leo, lo tengo No, pues, más rápido el papel que la computadora. Casos para emitir dictamen previo y vinculante de constitucionalidad. La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en los siguientes casos, además de los que determine la ley. Número 2. Numeral 2. Convocatorias a consultas populares de carácter nacional o a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados. Bueno. ¿Dónde leyó usted Asamblea Constituyente? La Asamblea Constituyente se convoca como una consulta popular. Pero entonces lo diría aquí. Pero es que lo dice, no puedes interpretar con un artículo la Constitución. La Constitución, uno de los principios de interpretación es en su integralidad. Eso, toda convocatoria, consulta popular, sea o no sea de Asamblea Constituyente, tiene que pasar por la Corte. Y no solo eso, la Corte lo ha ratificado en la jurisprudencia. Déjame decirte esto que es muy importante. Han habido 9 casos de intentos de ir a consulta popular. De los 9, solo 4 tuvieron dictamen de vía. Y todos los que pasaron al segundo momento, que es revisar las preguntas y todos, ninguno fue aprobado. Como han habido tantos casos, la Corte emitió el dictamen 224-2024 sistematizando todas las reglas que tienen que darse para el llamamiento a una Asamblea Constituyente. Esto es como que se hubiera dictado una norma de carácter jurisprudencial. Dentro de esa norma están los requisitos del documento justificativo para ir a la Asamblea y el estatuto. Y respecto al estatuto dice, debe contener número de asambleístas, fórmula electoral, fórmula de asignación de escaños, circunscripciones electorales, reglas del proceso electoral, calendario electoral, duración de la asamblea, proceso de referéndum y quórum necesario para tomar decisiones. Solo falta que nos digan los temas para ver si les parece bien. Son las reglas que ha puesto. Qué increíble. Y a mí me parecen cumplibles, porque la Corte te dice que esto van a tener consideración de que la Constitución del 444 te da ideas muy generales, pero esto es lo mínimo que debe contener ese pedido. Entonces, está sumamente arreglado, pero para mí es cumplible, a mí no me asusta. ¿Qué pasa si la nueva Constitución, no, se lo pregunta al volver, porque tenemos que hacer una nueva pausa? María Clara, perdón. Por supuesto, tendremos más elementos de análisis y opiniones sobre una constituyente en el siguiente bloque. Al aprobar un nuevo mandato de Noboa, el país aprobó también una de sus ofertas públicas, Asamblea Constituyente. ¿Para qué y por qué? Se ha debatido 17 años con acuerdos en los grandes temas. Hoy el desacuerdo, incluso entre sus partidarios, está en la vía, el cómo. Si es como siempre, mejor lo dejamos. Nuestro primer complejo empresarial de bodegas y oficinas, denominado Arcus Victoria, con una ubicación inigualable, ha despertado el interés de muchas marcas que quieren estar en este gran desarrollo. Nosotros estamos en una ubicación estratégica. Como usted lo menciona,
el futuro aeropuerto de Guayaquil está a menos de 4 kilómetros de donde nosotros estamos. Y aparte, la importancia de estar cerca de los puertos. Por eso es la visión de este proyecto. Hemos podido llegar a tener un diseño moderno y vanguardista en el cual hemos integrado las áreas de almacenamiento y oficinas de tal punto que tengamos un producto que satisfaga la necesidad de las empresas para optimizar su cadena de valor. Nuestro diseño no solo está buscando complementar las necesidades de las oficinas, sino también poder satisfacer a sus colaboradores. Y actualmente somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Gracias a Cardioheredia por formar parte de mi preparación física y ayudarme a mantener mi nivel óptimo, mejorando mi capacidad cardiovascular para mi próxima pelea representando al Ecuador. El día de hoy estamos con Andrés, realizando la evaluación de su capacidad cardiovascular y así poder realizar una planificación eficiente de su entrenamiento y acondicionamiento físico para su próximo combate de MMA en Estados Unidos, representando a nuestro país. Cardioheredia, siempre apoyando al deporte ecuatoriano. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos en los estudios del canal 24/7 y eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Retomando al tema de la noche, veremos ahora algunas pistas que dio respecto a una constituyente en su primera entrevista en Contacto Directo de Ecuavisa, el ministro de Gobierno José de la Gasca. Una constituyente definitivamente para poner una constitución al tono de los tiempos. Yo creo que esa constitución del 2008 quizás reflejaba un modelo político que ya no, el ecuatoriano ha rechazado, que el ecuatoriano no ha escogido como modelo de gobierno para los siguientes años. Pero no solo eso, yo creo que también fue una constitución construida en un momento del país que ya económicamente no existe. Debemos de reconstituir esa parte, no solamente en lo orgánico. Yo creo que hay algunas cosas que probaron no servir en el camino. Hipergarantismos en algunos sectores que no responden a la lucha contra el narcotráfico. Nosotros hemos hecho algunas propuestas que no se han actualizado todavía, que no han pasado por la Asamblea Nacional, otras que la Corte ha dicho que podrían ser restrictivas a derecho. Y yo creo que el Ecuador sí necesita poner una constitución nueva, pero lo vamos a ir viendo. Esos son temas que se deben discutir. Por lo pronto, lo que el presidente ha dicho y lo que me ha encargado es que diseñemos ese proyecto de Asamblea Constituyente y en eso nos vamos a meter. Primera aproximación muy general que hace el ministro de la Gasca a lo que se espera de la nueva Constitución, que se acorde con los tiempos, entre otras cosas, que las condiciones económicas de entonces acá han variado, etcétera. Ciertamente se precisan y el país las demanda más precisiones, aunque sea redundante decirlo, sobre para qué, sin detallar todavía el cómo, y yo pienso que en el por qué hay muy poco que hacer. Pero lo que iba a preguntar tiene que ver ya no con el tiempo.
sino con otros aspectos de lo que usted propone, que es una nueva constituyente. ¿Las 3 elecciones son entonces inescapables? Para mí, inescapables. Ya. La que decides ir y apruebas el estatuto, la que eligen los asambleístas y la que aprueba la nueva constitución redactada por esta constituyente. Con las interpretaciones que ha hecho la Corte Constitucional de cómo debe instalarse una constituyente, ellos son los que mandan. Pero ellos son los que mandan, pero también han dicho que en ciertos aspectos van a tener un control leve, porque sabe que la constituyente, nadie sabe cómo va a terminar una constitución, uno no se puede proyectar a futuro. Entonces, lo que va a verificar, ¿por qué quieres una constituyente? Bueno, porque eso es algo que yo sí estoy de acuerdo contigo. No es un requisito previsto en la Constitución, es un documento anexo que dicen justifícame y que ellos van a hacer control. Pero a la larga, yo le puedo decir, y ellos mismos lo dicen, porque creo que ya no está acorde a los tiempos, porque creo que el Ecuador tiene nuevas finalidades económicas, políticas, sociales, porque ha fracasado la institucionalidad, porque hay nuevos debates en torno a los derechos lo que ellos tenemos van que a decir, sentarnos a señores, hacer. nos hemos pasado franqueándole vías a ustedes estos años, una aprobando esas 9 preguntas que pueden someterse a consulta, otras aprobando enmiendas que están en manos de la Asamblea y muchas de las cosas que ustedes quieren cambiar, no todas están ahí, que son las principales. Pero esta es una vía constitucionalmente habilitada por el Constituyente 2008 y esa vía, yo acepto que se pongan reglas porque tienen que haber reglas, que se ponga claridad, que todos debemos saber cuál va a ser el mecanismo, etcétera, pero no me pueden bloquear una vía que está perfectamente habilitada en la Constitución. Con una reflexión final del doctor de Tomaso y las preguntas de María Clara Triviño, entiendo que volvemos. María Clara. En efecto, corresponden las preguntas para nuestro invitado central y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Al aprobar un nuevo mandato de Noboa, el país aprobó también una de sus ofertas públicas, Asamblea Constituyente. ¿Para qué y por qué? Se ha debatido 17 años, con acuerdos en los grandes temas. Hoy, el desacuerdo, incluso entre sus partidarios, está en la vía. El cómo. Si es como siempre, mejor lo dejamos. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Vera a su manera, crítico e independiente. Con una reflexión previa del doctor Carlos de Tomaso, nuestro invitado central a este programa, antes de las preguntas de María Clara Triviño, concluimos. Bueno, creo que la reflexión más importante es decir que el poder constituyente transformador tiene límites, como por ejemplo respetar los derechos humanos y el sistema de derechos, pero tiene plenos poderes para escribir una nueva constitución, así pues lo dice la doctrina, así lo ha reconocido incluso en algunos de los miembros de la Corte Constitucional, y eso es importante tenerlo claro. La misión es crear una nueva... ¿Poderes que poderes omnímodos? Es que lo que justamente la reflexión que hacen es que los poderes omnicompetentes son esos que no tienen límites como los que ejerció la Asamblea 2008, y en cambio los poderes, lo que les llaman de carácter plenipotenciario, son poderes plenos para escribir una nueva constitución, pero limitantes y respetuosos de ciertos parámetros como son los derechos humanos. Los ha fijado el doctor de Tomaso en ese y en otros temas como el derecho a la propiedad privada, por ejemplo. María Clara.
Gracias, Carlos. Corresponde precisamente las preguntas para nuestro invitado central, el doctor Carlos de Tomaso, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para usted. ¿Una nueva constitución debe plantear los mayores avances posibles tras la experiencia vivida por el Estado ecuatoriano actual durante los últimos 17 años, sí o no? Sí. La segunda. El riesgo de una constitución maximalista, es decir, que trate de incluir, como mencionaba en mi pregunta anterior, los mayores avances posibles, corre el riesgo de afectar los consensos que ya existen sobre avances moderados, ¿sí o no? Hay un riesgo, sí. La tercera. Precisamente, si el riesgo mayor para una constituyente es ir por la vía convencional, que entrañaría 3 elecciones, ¿cree usted que la actual Constitución franquea la fórmula para aprobar la nueva Constitución con solo un llamado a consultas sobre su texto, sí o no? No, ya lo dije. La cuarta, el mecanismo para elegir constituyentes, si el mecanismo para elegir constituyentes es por votación popular, ¿se postularía usted, sí o no? Si represento a quien quiero representar, sí. La quinta y última. En cambio, si el mecanismo para elegir constituyentes es por selección del Ejecutivo o en representación de algún sector u organismo del Estado, si el estatuto para elegirlos lo propone, ¿aceptaría usted también esa nominación, sí o no? La misma respuesta. Si a quien represento, pues acepto hacerlo, sí. Muchísimas gracias, Carlos. Y la pregunta que se cae de la mata es, ¿y a quién le gustaría representar? A las universidades, a las facultades de Derecho, a la academia. Como buen académico. Doctor de Tomaso, mil gracias. Carlos de Tomaso no solo ahora, sistemáticamente en sus análisis en radio, en sus columnas del Universo, en su opinión en la academia, ha contribuido notablemente a facilitar lo que ya nadie discute que se reclama, que es una nueva Constitución. Ha descartado también aquí, y dicho las razones por las cuales esas 9 preguntas aprobadas por la Corte Constitucional o las enmiendas que duermen el sueño de los justos en la Asamblea no son viables, sobre todo no serían suficientes. Pero ha sido categórico respecto a que aquí hay 3 elecciones ineludibles: que la gente apruebe la consulta con su estatuto, que la gente vote por los asambleístas y que la gente vote sobre la nueva Constitución. En ese punto yo discrepo. Creo que la Constitución franquea, según como se la quiere entender o interpretar, a pesar de todas las objeciones que ha puesto el doctor de Tomaso, una vía más expedita que, sin embargo, no pasa por librarse de un dictamen de la Corte Constitucional. Y si se le consulta una cosa distinta a lo que ellos creen, con seguridad dirán no. ¿Cuál es esa vía? Lo que ha descrito un poco él, una fórmula híbrida, como le llaman algunos, que no pasa por la elección popular de ellos, sino por la selección representativa de ellos, en algunos casos escogidos por la Asamblea, de ternas que manden diversos sectores del país, y en otros casos propuestos por el Ejecutivo, de juristas consagrados que van a hacer un buen trabajo, aunque no converjan todos en las mismas ideas. De allí se saca la nueva Constitución, la cual debe partir de un documento preliminar o inicial, borrador, que según le escucho al doctor de la Gasca tienen, y eso que sea lo único sometido a referéndum, que de acuerdo al artículo 444 es inescapable. Lo permitirán los supremos jueces de la Sacrosanta Constitucional. Otra vez estamos en sus manos. Resulta que estos señores sí son omnipotentes en el país, sí pueden violar la Constitución como lo han hecho más de una vez cuando les da la gana, y no hay quien los sancione o no hay quien les pida cuentas. Ese es un poder que también debe ser limitado a aquello para lo cual se lo concibió. Decir que es inconstitucional y que no. Veremos. Estamos empezando, pero ustedes me han escuchado reiterar a lo largo del programa, si la fórmula para elegir una constituyente es como siempre, es decir, año y medio, 2 años, 3 elecciones, no gracias. Buscaremos otra oportunidad. María Clara. El día de mañana a las 22 horas, como siempre, 2 de los múltiples dirigentes populares que hicieron también posible el triunfo de Daniel Noboa, para revisar qué esperan de él. Estará aquí
el dirigente de los transportistas, Abel Gómez, y el líder indígena Telmo Punina. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Era a su manera. Llegó gracias al auspicio de Sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.